Querido Enrique Hola Silva, jefa, ¿cómo estás? ¿bien y tú? Mira, me voy a tomar un cafecito contigo. Ay, qué rico, yo tengo aquí agüita nomás, porque hace mucho calor. Salud. Hace mucho calor en Santiago, está lleno de polillas, está impresionante. Parece que es por lo mismo del calor, hay como una plaga de polillas. Así que mi gato está feliz cazando polillas. Está complicado eso. Pero bueno. Mira, ahí se conectó Nati, dice, está la Bárbara, Camila, Andrea, Ana Meme, súper. ¿Cómo estás, Enrique? Estoy Hace cont- dos conversaciones que no nos vemos. Hace varios lives que no nos vemos, justamente. Estoy bien, estoy tranquilo. Hoy día un día intenso de trabajo y de cosas, así que contigo voy a entrar en sintonía, sí. Sí, oye, para empezar quiero dedicar esta conversación que vamos a tener nosotros a las personas que están sufriendo, a las personas que han perdido a alguien o que están enfermas o que están pasando por circunstancias difíciles. ¿Y para qué dedicarlo? Para que la energía que podamos generar a partir de esta conversación también los toque, también les llegue y también les sirva. Qué lindo, me uno completamente a esa dedicatoria. Mira, ahí se unió Mella Trini, está Blatmar, todos los chiquillos. Dice que se escucha ahogado. ¿A todos les pasa lo mismo? Yo ¿Qué también. dice? Yo te escucho perfecto. ¿Cómo me escuchas a mí? Te escucho un poquito abombado. Es que tengo la cabeza mojada. Puede ser eso, ¿no? Puede ser. ¿Cómo solucionarlo, la verdad? No sé No, cómo pero es lo... súper bueno que tu cabeza esté en sintonía con tu voz, así que regio. Ay, por lo menos de una coherencia, digamos. Sí, Sí, ahí sí. claro. Es un buen punto de partida. Bueno, te voy a presentar de nuevo, pero más cortito, porque yo creo que ya todos saben que tú eres un lidero mujer. Eh, Tengo el gusto y el honor de nuevo de tener a Enrique Silva hoy día con nosotras y nosotros para este conversatorio sobre las emociones. Qué poderosa la palabra. Bueno, como ustedes saben, Enrique es comunicador, él tiene estudio en psicología sistémica, estudio en psicología transpersonal, ¿no es cierto? Él enseña terapias de flores, eh, por casi 10 años, se dedica a las terapias de flores de Bach, californiana, etcétera, da clases de meditación, de Reiki y otras herramientas para el desarrollo personal en terapias complementarias, como hablamos en nuestro primer live, ¿no es cierto? Trabaja en Chile, en Estados Unidos, en México, en España, en Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Es un ciudadano del mundo y lo tenemos aquí con nosotros, que está ahora en México, ¿cierto? ¿Cómo está Estoy allá? radicado en México. ¿Y qué tal ahí el clima? ¿Está bien? Clima, estamos en otoño, pero hoy día, como verás en el brillo de mi cara, hace harto calor. Pero el clima, en particular en Ciudad de México, es bastante variante. Muy en sintonía con lo que vamos a hablar hoy día. Sí, ¿verdad? Estamos los dos medio así, como imbuidos en las emociones, parece. Oye, bueno, de nuevo te agradezco, Enrique, porque siempre es un agrado conversar contigo, como que tenemos una conexión tan especial que me da risa, porque cuando nos ponemos de acuerdo en estas conversaciones, Enrique me manda un audio y me dice, ¿te parece que hablemos de esto? Y yo ya lo había pensado así como minutos anteriores, como que no necesitamos hablar porque estamos conectados con la vibración, no sé, con todas las energías, de todas maneras. Oye, Enrique, bueno, hoy día saludamos a todas las personas que se están incorporando, ahí saluda a la Mella, está Eternachis, no sé si se lo leí bien, y hay más personas que se están conectando, bienvenidas y bienvenidos a todos. Como ustedes saben, esto se va a quedar grabado en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, en todas las redes que tiene Lidera Mujer, para que después lo puedan revisar. Estamos conectados, dice la BCI, pues hace muchos años que estamos conectados con Enrique. Desde No el vamos puro a decir cariño, cuánto. no vamos a decir cuánto, obvio,
pero mucho tiempo. Y siempre desde el cariño máximo. Entonces, hoy día tenemos un súper tema que son las emociones. Wow, porque es un tema que nos sale siempre en nuestros talleres en Líder Mujer, en las clases que hacemos como profesoras y profesores, generalmente las emociones están ahí siempre y no todo el mundo sabe identificarlas, conectarlas, gestionarlas, etcétera. Y hoy día Enrique nos va a ayudar a conversar sobre esto. Ustedes saben que este espacio de conversatorio es como si estuviéramos en el living de su casa, no pretendemos hacer una clase de la temática, aunque estamos con uno de los más secos o sea, del mundo, pero la idea es que ustedes se sientan que estamos en el límite de su casa, cada uno puede tener algo para tomar, ¿no es cierto?, tranquilamente, para conectarse con esta temática, relajados, pueden hacer sus preguntas, estamos aquí para conectarnos con ustedes. Ustedes saben que este conversatorio partió en abril, justamente a propósito de la pandemia, para acompañarnos y acompañarnos en este tiempo tan raro. Entonces, partimos, mi querido Enrique, cuéntanos, ¿qué Mira, significa? Mira, ahí la ahí mano María dice, Esther dice, son nuestro combustible las emociones. Yo no puedo estar más de acuerdo con esa observación. se adelantó. Y, y tomando esa sintonía con la idea de definir, vamos a definir las emociones como una vivencia. Algunos lo definimos como una vivencia, otros que somos más esotéricos o más energéticos, lo definimos como una energía, como algo intangible. Bueno, esta vivencia o energía que surge desde nuestro interior puede tener dos tipos de desencadenantes, internos o externos. Yo me acuerdo de algo y me siento de determinada manera. Yo me encuentro con algo, con alguien o en determinada circunstancia y me siento de determinada manera y ese sentirme, que es lo que dice ahí María Esther, me lleva hacia el mundo y ese sentir funciona como un combustible. ¿Cuál es el principal problema que tenemos con las emociones? Y es un problema sociocultural. Cuando digo sociocultural es algo que aprendimos desde siempre y que además está presente en nuestro contexto. A todos nos enseñaron que tenemos que ser buenas personas. En eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? El punto es que el ser buena persona tiene una implicancia que es solo habitar emociones llamadas positivas. Y eso deja del rango de acción o del rango de afectivo un montón de emociones que también nos sirven. Entonces, las emociones buenas son el amor, la alegría, la. Y las emociones malas son la tristeza desenfrenada, el enojo, la culpa, el miedo, la envidia. No es que me tienen envidia y es como que te estuvieran agarrando a palo, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que pensar que la realidad psicológica no es que seamos buenas o malas personas, sino que somos personas completas. Alguna gente podrá decir, ¿qué está hablando esta persona? Y yo les Yo quiero decir, no completo ¿cómo? para la que es un chiste muy joven, la que Y el tema es que todos tenemos emociones amplias, tenemos emociones diversas, todos sentimos rabia, todos sentimos envidia, todos manipulamos, que ese es un temazo que podría ser 5 lives más, pero el tema que nos convoca hoy día son las emociones y esta división entre emociones, comillas, buenas y comillas, emociones malas. Las emociones no son buenas ni malas, las emociones son sentires personales, particulares y si lo queremos llamar así, subjetivos. ¿Y por qué y para qué nos conviene sacar esta división entre buenas y malas? Porque todas las emociones tienen una utilidad. Pero a mí, ¿de qué me sirve la culpa? ¿O de qué me, de qué me sirve la envidia? ¿De qué me sirve el enojo? Yo te voy a contar. Acompáñame a ver esta triste historia. La envidia me sirve para identificar cosas que veo en el otro o en la otra que me gustan. Y entonces, en vez de decir, ¡ay, qué lindo que tiene los ojos la Sole! Mm, pesada. Yo decir, ¡ay, qué lindo tiene los ojos la Sole! Es admirable. O,
me encanta el trabajo que tiene mi vecino, ojalá se muera. En vez de decir, me encanta el trabajo que tiene mi vecino, ojalá se muera, me encanta el trabajo de mi vecino, ¿qué me mostrará de mí? ¿Qué anhelo hay oculto en esa? Porque la envidia es una admiración mal trabajada. La culpa es necesaria. Si yo no siento culpa, podría andar haciéndole mal al mundo sin ninguna responsabilidad. Puedo transformarme en un psicópata o en un sociópata, como algunos presidentes que hemos visto en el mundo, no voy a mencionar a nadie, pero todos sabemos de quiénes estoy hablando, que terminan siendo sociópatas porque no reconocen al otro, no ven al otro. Y de esa misma forma tampoco sienten culpa de lo que le hacen a los otros. ¿Okay? Entonces, la culpa, ¿qué me permite? Me permite responsabilizarme de mis actos. Cuando me quedo detenido en la culpa o cuando me quedo detenido en la envidia, en la rabia, en la alegría, en la tristeza, en cualquier emoción, surgen los conflictos. Si yo me quedo detenido en la tristeza, puedo terminar con un cuadro depresivo. Si yo me quedo detenido en el enojo, de partida voy a empezar a somatizar. Colon irritable, un largo etcétera. Pero además, no voy a poder evitar otras emociones. Entonces, lo que quiero decir con esto es, nos movemos de una emoción a otra y la idea es que podamos habitar el abanico completo. ¿Ok? Entonces, si tengo enojo, tengo poder, tengo capacidad de poner límites, tengo capacidad de distinguir cuando alguien me está transgrediendo. Me da fuerza, me da incluso voluntad. Enrique, hoy día te vas a levantar temprano y vas a salir a trotar. Un enojo con uno mismo. ¿Ok? O no voy a comer más a las 5 de la mañana un sanguchito de queso derretido. ¿Ok? Entonces, el enojo también tiene una utilidad. La tristeza tiene mucha utilidad porque nos permite profundizar y desapegarnos. Recordemos que en el duelo, la última etapa del duelo es la tristeza, para poder llegar a la profundidad máxima y desde ahí despegarme del otro, de la otra, de la circunstancia, o poder hacer algún movimiento hacia una integración distinta. Enrique, entonces como la primera parte que tú nos explicas tan magistralmente, esto de que no hay emociones ni negativas ni positivas, sino que son todas válidas y uno transita, ¿no es cierto?, en este gran abanico y mientras más complejo, más evolucionados podríamos tener en experiencia como adultos, como personas, más opciones de emociones vamos adquiriendo, ¿no es cierto? Porque mientras más pequeños tenemos emociones básicas, como lo vimos en esta película que yo encuentro que es extraordinaria, esta película donde explicaban las emociones, que era de Pixar, creo, ¿no es cierto? Sí, Justamente, yo creo que es una película hecha para adultos, porque así se te explica tan de buena forma, digamos, tan cercanamente el porqué de estas emociones y cómo cuando uno va creciendo se van complejizando esas emociones. Entonces tú nos decías, primer punto, como para ir resumiendo para la gente que se va incorporando, por ejemplo, Liz, que dice, sí, le metieron terror al hecho de sentir las negativas, que en el fondo hoy día despejamos recién esto de que no hay negativas ni positivas, sino que son, y son todas válidas, dale, sí. y además que estamos en un live con Lidera Mujer, también tenemos que considerar que hay muchas emociones que dijeron que son para hombres y otras para mujeres. Es más esperable que una mujer esté triste y es más esperable que un hombre esté enojado. Pero si una mujer se enoja, es una desubicada total. Y eso no es correcto psicológicamente. Hombres y mujeres tenemos la posibilidad de habitar todo el abanico de emociones. Y no solo tenemos la posibilidad, es imperante que habitemos todas las emociones para poder ser personas completas e íntegras. Mira, fíjate que aquí nos preguntan eh, esto de cómo las equilibramos, pero te estás adelantando con memes, o sea, primero no, te adelantaste con el que es un combustible. Explícanos un poquito más esto de la palabra combustible, que las emociones son un combustible, que es bien interesante
esa mirada, por favor. Es una mirada muy bonita porque llena de sentido a las emociones. Entonces, si yo estoy enojado, está bien que esté enojado, primer paso. Segundo, ¿qué me está enojando? ¿A qué me invita? Y cuando me pregunto a qué me invita, se transforma en un combustible. Me invita a poner un límite porque esta relación no puede seguir funcionando de esta manera. Por ejemplo, ¿a qué me invita, por ejemplo, el miedo? Es un combustible que me lleva hacia una conducta, ¿ok? Porque las emociones tienen repercusiones en las conductas, en el cuerpo y en los pensamientos. Si yo estoy enojado, o, por ejemplo, si estoy triste, es bastante difícil que yo tenga pensamientos optimistas. Si yo estoy enojado, me va a ser más fácil decidir cosas, porque me pongo más tajante, voy más al punto. Entonces, en ese sentido, las emociones son un combustible. Nos llevan hacia un tipo de conducta, nos mueven. Por ejemplo, la tristeza. Hoy perdí a mi alguien o algo. Me voy hacia adentro. Y yo le llamo el invierno del alma. ¿Cómo es la tristeza? Es como el invierno, tapadito, hacia adentro, una sopita. Es un movimiento hacia el interior. Después viene la primavera, que podría ser la alegría, por decir algo, que es florecimiento y es hacia afuera. El otoño también tiene que ver con el desapego, con dejar ir. ¿Te fijáis? Entonces, cada emoción tiene un movimiento que incluye lo corporal, lo afectivo y también lo mental. Y yendo más lejos, lo espiritual. Y en el fondo ahí podría estar también el equilibrio, ¿no? En cómo nos manifestamos en todos estos planos en una coherencia, ¿no es cierto? Tenemos, Podría por ahí irse tenemos que tener cuidado con la palabra equilibrio, porque muchas veces la palabra equilibrio está asociada a una esterilidad emocional, como a no sentir nada, o como a estar en un estado como neutro permanentemente. Y los seres humanos, hasta donde entendemos, de acuerdo a las filosofías orientales, occidentales, a los pueblos originarios, etcétera, vinimos a habitar este planeta para aprender respecto de las emociones. Entonces, ¿cómo voy a aprender de las emociones? No solo conociéndolas, sino que habitándolas. ¿De qué soy capaz cuando estoy enojado? ¿Soy capaz de pegarle a un muro y romperlo? ¿Soy capaz de pegarle a alguien? ¿Soy capaz de hacerme daño a mí mismo? Entonces ahí tenemos que empezar a profundizar la reflexión de cuando habito la emoción, hasta dónde voy a estar en esa emoción. Y como te decía, poder habitar el abanico. Las emociones no son de a una, son varias. Y además de repente nos pasa que se nos junta el amor con el enojo, o el miedo con la rabia, y empieza a aparecer la ansiedad. Uno ama a su pareja incondicionalmente, pero le quieres matar en algún momento, porque uno está enojado. Y eso no significa que deje de amar, significa que mis emociones están coexistiendo. Cuando apareció la pandemia, que estábamos con unos cuadros ansiosos generalizados en la población, era porque había miedo, enojo, rabia, tristeza porque no puedo ver a mis cercanos. Había un montón de emociones juntas y empezaba a aparecer el cuadro ansioso. ¿Y qué teníamos que hacer? Empezar a ordenar. Ah, mira, siento esto, siento esto, siento esto, siento esto. Y además tengo que expresar, porque no solo tengo que intelectualizar, porque eso sería una forma de evadir el mundo emocional. claro, eso es súper importante, porque siempre estamos tratando de buscar explicación a nuestras emociones y ahí no está, digamos, el objetivo, o sea, el objetivo es vivirla, sentirla, disfrutarla, aprenderla, incorporarla, no sé. Cómo podemos eh, tener como una especie de alerta a eso? Así como, ¿cuándo podemos entender que hay algo que está pasando el límite de lo sano para mi vivir, digamos? O sea, cuando una emoción ya no es sana,
más que negativa o positiva, ¿cuándo una emoción me puede enfermar, por ejemplo? O me Cuando una puede hacer, emoción, cuando una emoción necesita ser trabajada, ¿cachai? Que yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que es cuando uno se queda detenido en una emoción y esa detención, en chileno decimos quedarse pegado, esa detención no me permite evitar otras. Entonces, estoy tan enojado y llevo tanto tiempo enojado que me estoy acostumbrando a estar enojado. Entonces, hoy de repente como que no lo pasé bien en la fiesta que fui, porque sigo claro, enojado. O la tristeza. Llevo, no sé, 6 meses triste. Y eso no me permite alegrarme, ser optimista, ver otras cosas, conectarme con la alegría, conectarme con el enojo, con el miedo o con otros. Lo mismo el miedo. Cuando solo estoy en el miedo, lo más probable es que termine en una crisis de pánico. ¿Cachai? Porque se empieza a acumular en el tiempo, me empiezo a acostumbrar y termina siendo una única vía de combustible, un único tipo de combustible. Y mi organismo, al igual que la alimentación, tú pensás que uno necesita comer de todos colores, tomates, lechugas, choclo, etcétera, porque necesita variedad de combustibles. Pasa lo mismo con las emociones. Necesito todos los colores para ser una persona íntegra. Y ahí pongo el paralelo entre, no me acuerdo quién decía, sobre el entre, equilibrio. entre el equilibrio y la Mejor ocupemos integridad que equilibrio. seguridad. Súper. Porque además existe el mito de una sobrediagnosticación, por llamarlo de alguna manera, de la bipolaridad. Sí, Somos todos bipolares. claro. O dos Entonces, de tres. no estoy desconociendo que haya gente que tenga una depresión bipolar que necesite una medicación y un tratamiento, etcétera. Pero el comentario, ay, que eres bipolar, o oh, que soy bipolar, no es un juego. Uno, no es un juego. La bipolaridad es un tema que hay que abordar médicamente y terapéuticamente. Y por otro lado, sí, pues todos tenemos ciclos. No solo todos. Mírate la luna, mírate el Claro. mar. El mar va hacia adentro y hacia afuera. Y todos nosotros vamos hacia adentro y hacia afuera. Después de una tarde muertos de risa con un grupo de amigos, al día siguiente va a ser un momento más hacia adentro. La cruda, la caña, la resaca tiene un componente de intoxicación corporal, pero también tiene un componente de éxtasis y luego bajón. Entonces, el equilibrio, pensémoslo en ese sentido, nos vamos a mover hacia adentro y hacia afuera y tenemos que tener conciencia de ese movimiento para no sobrediagnosticarnos, para no pensar que estamos deprimidos. Ah, no, ya entiendo por qué estoy más para adentro hoy día. Porque ayer estuve todo el día con mi sobrino. Entonces, además del agotamiento, obvio, también viene un momento de centrarme, volver a mí. Y ahí mantengo esa integridad. Y ahora, Enrique, ¿qué pasa con esto por ejemplo, las personas y la relación con la salud, las emociones y la salud? Por ejemplo, aquellas personas que tienen, como tú lo decías, bueno, la bipolaridad es más compleja, pero por ejemplo, cuando hay personas que tienen una como como más propensas a la depresión o más propensas a ser como súper exagerados y como muy extrovertidos que de repente como que agotan, como todos esos extremos, ¿no es cierto? Eh, pero sobre todo la depresión, ¿por qué te pregunto en este caso específico? Porque hoy día estamos viendo que producto de la pandemia, de la falta de empleo, ¿no es cierto? De que en el caso de las mujeres, como tú bien decías, hay emociones que están feminizadas, por así decirlo, masculinizadas, de acuerdo a la sociedad y la cultura donde hemos crecido, pero también hoy día vemos muchas mujeres que están, por ejemplo, con esta carga mental de hacerse cargo de otras personas como su familia, etcétera. ¿Cómo, cuál sería tu, se me fue la palabra, como tu receta, no sé si receta, pero como
¿Qué Ah, observaciones podemos hacer? claro, así como algunas ideas como de cómo mejorar esa experiencia en el fondo, de- en ese Sí, sentido. sí. Cuidadores y cuidadoras hacen una tarea súper apregada y no solo los cuidadores y cuidadoras que cuidan niños, que cuidan adultos mayores, los que trabajamos en la salud mental, los que trabajan en el servicio de salud clásico, etcétera. Eh, tenemos que estar constantemente revisando nuestros límites y nuestra autoestima, que es un tema que vamos a hablar en el siguiente conversatorio. Eh, entonces, está el corte comercial. Eh, entonces, tenemos que estar constantemente mirándonos porque hay un síndrome que se llama síndrome de burnout o del cuidador quemado, que es cuando gasté toda mi energía en el otro. El problema de eso, que uno lo ve como algo súper lindo, como muy de servicio. Sin embargo, cuando mi energía se agota, me termino enfermando y ya no puedo seguir prestando el servicio. Ese servicio del alma, del cuidado, del amor, del cariño y un largo etcétera. Entonces, en ese sentido tenemos que estar cuidando y revisando nuestros límites de cansancio, nuestros límites emocionales y nuestros límites mentales de tiempo, de demanda, de intimidad, los límites en un amplio sentido de la palabra. Como dijo el límite que rompe el deseo. Estoy divertida. Y con eso tiene que ver, po. Con eso tiene que ver, po. Cuando ese límite se transgrede o permito que me lo transgredan o lo transgredo en el otro, el deseo se rompe. Exactamente. Oye, Exactamente. Enrique, y las personas que están, como tú decías, pegadas en una emoción, como la rabia o como la tristeza, por ejemplo, la depresión, ¿qué pasa cuando tú la tapas con medicamentos constantemente? Ahora, separamos a las personas que están, ¿no es cierto?, diagnosticadas con depresión y tienen que tratarse más complejamente, pero cuando persiste por mucho tiempo, ¿cuál sería tu consejo? A ver, las personas que reciben terapia medicamentosa necesariamente tienen que ir a una terapia psicológica directa. ¿Por qué? Porque la terapia psicológica es lo que te permite la regulación del medicamento. ¿Ok? En tus conductas y en tus manejos afectivos puede haber una disminución de esos medicamentos y al disminuir los medicamentos también se baja la anestesia que estoy viviendo, que estoy sintiendo por parte del medicamento. Eso es uno. Dos, las personas que se automedican o que llevan mucho tiempo consumiendo medicamentos y no van a supervisiones clínicas, etcétera, tenemos que empezar a distinguir a qué le tienen miedo. Porque en el fondo el miedo me da una seguridad de no contactar con algo. Si yo te quito, Juanita, la fluoxetina, no, no me la saque, por favor, no me la saque. ¿Pero por qué? Hay un miedo a que aparezca muchas veces algo imaginario. Muchas veces es a que aparezca un monstruo de depresión, un monstruo de lo que sea, que ni siquiera sabemos si existe. Muchas veces, no todas, es imaginario. Entonces ahí tenemos que empezar a posibilitar que se sienta segura, empezar a trabajar en términos terapéuticos para ver cuál fue el desencadenante de esa primera toma de medicamento, para poder empezar a segurizar, pavimentar el camino, para que sea, para que vaya más directo, más amoroso, más contenido hacia el objetivo que es en algún momento esa persona pueda ser más íntegra en su mundo emocional y ese de quitar el medicamento no termine siendo un desborde. Los medicamentos, paso el aviso, solo los dan los médicos y los medicamentos que tienen que ver con lo psiquiátrico, solo psiquiatras o neurólogos. Los psicólogos no dan medicamentos, los terapeutas complementarios no damos medicamentos y eso tiene que ser dado, supervisado y quitado únicamente por un médico. Porque eso nos puede generar una alteración psicológica importante. Si yo corto un medicamento de un día hacia otro, me desequilibro completamente. Claro, porque yo he escuchado personas que toman medicamentos, por ejemplo, para la depresión, y cuando se sienten bien, se los quieren dejar de tomar porque ya se sienten bien. Pero es como por ejemplo, otro remedio para cualquier otra enfermedad que tiene un tiempo, ¿no es cierto?
independiente que a lo mejor el síntoma ya no esté, evidentemente, tiene que cumplir un ciclo, ¿verdad? Entonces tampoco es llegar, o sea, me siento bien y termino con un tratamiento. Pero ahora al revés, cuando tú ves que por años hay personas que tienen tratamiento con respecto a la depresión o a la ansiedad o la crisis de pánico, etcétera, ¿esto se puede superar o realmente son, cuando dicen medicamentos de por vida, por ejemplo? ¿Es tan así? ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso? Creo que depende caso a caso. Por ejemplo, si me voy a lo súper concreto, a un diabético no le puedo crear la ilusión de dejar su insulina. Uno. Claro. Dos. En el caso de las depresiones endógenas, pocas veces se deja el medicamento, pero muchas veces con la terapia psicológica se reducen al mínimo y se deja una pequeña dosis para una mantención. ¿Ok? Creo que en términos psicológicos nada es irrevertible, y digo en términos psicológicos distinguiendo de lo psiquiátrico. ¿Ok? Por ejemplo, una enfermedad que podríamos considerar biológica, química o como queramos llamarlo, que es la esquizofrenia, que en general la gente que vive con esquizofrenia le recetan medicamentos de por vida y los ponen en esa lógica. Hay una corriente en psicología que se llama psicología sistémica, que se creó a partir del estudio de la esquizofrenia. ¿Okay? Y tiene muy buenos resultados porque están bajándole como, no es la importancia, pero el dogmatismo de que la esquizofrenia es como terrible. Y claro, es terrible cuando está descontrolada, pero a través de esta terapia se puede ir equilibrando, posibilitando, dando herramientas para que la persona pueda tener un mejor manejo, no solo la persona, sino también su contexto. Por eso es psicología sistémica, porque habla de la forma en que nos relacionamos como sistemas. Entonces, ya no consideran en la psicología sistémica un paciente individual esquizofrénico, sino que consideran que hay familias que tienen conductas o pautas comunicacionales que tienden a la esquizofrenia. Wow, súper. Oye, a propósito de eso, ¿cómo sería entonces la gestión de las emociones, por ejemplo, en una familia donde habita una persona que tiene, no sé, depresión, otra que es súper, como te decía yo, al revés, súper eh, hacia afuera, excepcional, qué sé yo. ¿Cómo se gestionan esas emociones en un contexto así, que hay personas diversas con distintas formas de expresarse y que son familia, por lo tanto no pueden llegar y tienen que cohabitar en ese abanico de emociones? ¿Cómo sería una buena forma de gestionar una, una, una gestión de emociones en comunidad? En ese sentido. Tenemos que partir de una base súper importante y para esto cito a don Humberto Maturana y a don Francisco Varela, que está acompañándonos desde el Oriente Eterno. Ellos hablan del amor como el respeto por un legítimo otro en la convivencia. El respeto por el otro como un legítimo otro en la convivencia. Entonces, de partida, la aceptación del otro, y esto es importante, como un legítimo otro. Ah, y este es diferente a mí. Y ahí traigo mi mochilita donde traigo el respeto y empiezo ahí a tejer respeto en comunión con el otro. ¿Vale? Ese es el punto de partida, el respeto por el otro como un legítimo otro. Y, perdón lo majadero, es la definición biológica de Humberto Maturana y Francisco Varela respecto de lo que el amor es. ¿Okay? Gracias. Sí, gracias por la definición que nos pusieron en la cabeza. Eso es uno. Dos, cuando con quien yo cohabito, me relaciono de manera íntima, sufre una enfermedad psiquiátrica, ahí tenemos que ir buscando, y aquí sí voy a ocupar la palabra equilibrio, la tónica tiene que ser respetar al otro con mis límites, sin hacerme cargo del otro por completo, porque Ni en la... desaparecer, ¿Cómo? ni desaparecer en la relación con el otro, como decía Maturana. Claro. Entonces, puedo estar para el otro con mis límites claros, pero sin hacerme cargo del otro. Porque cuando yo me hago cargo del otro, el otro no es capaz de hacerse cargo de sí mismo. Si yo estoy
es fuerte. Si yo estoy todo el rato compensando, subvencionando económica, emocional, mental, de la forma que sea a un otro, le estoy robando su posibilidad de empoderarse. Las relaciones de abuso económico, por ejemplo. Me Claro, hago cargo, yo pago todo, yo no sé qué, y lo que le estoy haciendo a la otra persona es quitarle libertad. Entonces, cuando yo me hago cargo del otro, tengo que tener mucho ojo de no estarle cortando sus alitas. En vez de claro. decirle, yo lo hago por ti, podría decirle, prueba, yo te acompaño. Y no dejo de estar, sigo estando y sigo apoyando y te sigo haciendo barra, confiando en tu propio poder de transformarte, de crecer, de evolucionar, de ser mejor, de... Y capaz que no le vaya bien. Y ahí voy a estar yo para acompañar. Oye, Bueno, eso, intentémoslo de nuevo o capaz que esto no sea lo tuyo, busquemos por otro lado y te acompaño. Pero no me hago cargo. claro, porque con suerte me hago cargo de mí mismo. Sí. Oye, qué difícil eso, sobre todo en las relaciones madre-hijo, o hijos-madres, o padres, no sé, porque esa dependencia o de esta cultura de creerse a cargo del otro, ahí está, hay un límite importante como para delimitar también, ¿no es cierto? Claro, de acuerdo a la edad, etcétera, pero de todas maneras, de chiquitito y chiquitita, los niños y las niñas uno puede ir mostrando que sí son capaces de elegir sus propias batallas en el fondo, de elegir sus propios gustos, etcétera, y respetar, guiándolo, como tú dices, estando al lado, pero no hacer que vivan la vida que uno quiere o que uno se imagina para un otro. O sea, Sí, eso es po. muy Nos difícil. pasa dos cosas con los niños, perdón que me vaya para este tema, pero surgió, así que lo vamos a tomar. Nos pasa dos cosas con los niños. Uno, que muchas veces los tratamos como objetos y no como sujetos. ¿Por qué? A la base tenemos la creencia de que los niños son una tabula rasa, son una hoja en blanco. Y cualquier persona que sea papá o mamá sabe que no. Este viene con este carácter, este viene con estas tendencias, y cuando digo tendencia es que le gusta el fútbol, que le gusta pintar, que le gustan las plantas, que le gustan los perros. Y uno, ¿y de dónde sacó esto? Uno se pregunta, del alma. Claro, porque es un legítimo otro, una legítima otra. Gracias, porque es una Oye, legítima otra, un legítimo otro, un legítimo otro. mira, aquí yo te dice ayudar sin cerrar la puerta. No, mira. La meme dice, claro, después una carga con la culpa de no ayudar, es terrible. Pero mira los conceptos, hablamos de la maternidad y quedó la escoba, porque hay varios, a ver, aquí qué más dicen por aquí, no me vaya a contar esto. Ay, no, ¿qué dicen? Ah, no, Estás aquí todavía. perdón. Bueno, hay estas cosas que ahí sí. Los padres dicen son más sobreprotectores con los hijos menores y mucho más si son mujeres. Ahí también hay una mirada de género, claro, porque lo mismo que estábamos hablando, estas emociones como de la sobreprotección, pero que también tienen que ver con a lo que están más expuestas las mujeres que son los feminicidios, por ejemplo. O sea, hay hartos temas que son como interseccionales, nada es completamente separado, todo se mezcla también, ¿no es cierto? Las edades, la experiencias, los lugares donde estamos, cómo hemos habitado las emociones como padres, como los abuelos, como nos enseñaron tal. También esas cosas se van como traspasando, ¿verdad? Como un imaginario, una cosa que uno se compra, ¿o no? Ah, y eso nos invita a hablar necesariamente sobre el amor, pues Sole. En tu casa, con tu mamá y tu papá, había una expresión de cómo se ama por parte de tu mamá y por parte de tu papá. Cada uno traía una historia de vida donde habían aprendido lo que el amor era y cómo se expresaba. Ellos crearon una familia nueva y empezaron a co-crear una forma de expresión nueva de amor,
o bien mantuvieron la de sus familias de origen. Tú sole, con tu pareja, tus hijos, tus hermanos, etcétera, tienen sus formas también, ¿cachai? Entonces, sí, viene de atrás, pero la invitación es Ahí, cuestionémonos qué es lo que aprendimos, qué es lo que vamos a mantener, porque es válido mantener cosas que yo cuestioné y considero, sí, me gusta. que que me gustan. Mira, y Jocelyn, la Jocelyn es de Concepción, fíjate, dice, y luego no saben enfrentar la vida solo. Si siempre están en un camino acompañados, claro, es que una cosa es acompañar y otra cosa es estar como diciendo lo que hay que hacer, o sea, ¿no es cierto? Porque uno puede estar acompañando de bastón al lado, si pues, si uno chupa, ¿no es cierto? Me Sí. acuerdo una vez cuando en un funeral de un familiar cercano, eh, una amiga me dijo, yo hoy día voy a hacer tu bastón. Voy a hacer tu bastón durante todo el día, voy a tener aquí mis pañuelitos para cuando tú necesites, voy a tener agüita, pero tú destroza tu pena, porque no te voy a decir, oye, no, tienes que ser fuerte, esas cosas, porque en un funeral uno no puede estar diciendo ese tipo de cosas. Yo lo encuentro hasta como violento, claro, pero desde lo mejor que uno puede decir, o sea, tampoco es culpar, ¿no es cierto? Pero yo lo encontré tan bonito esta declaración de amor, en el fondo, de cariño, de decir, yo voy a hacer tu bastón hoy día. Aquí voy a estar al ladito, lo que necesites, sé tu bastón. ¿Y Porque siempre cachai la lógica de la metáfora del bastón? Tú lo que necesites, no es que yo me haga cargo. ¿Cachai? Eso es súper bonito. oye, no voy a hacer nada porque solamente estoy aquí por si me necesita, por si me necesitas. Es como súper lindo, ¿no? Oye, se nos está no se nos está acabando el tiempo, pero nos queda poco. Quiero entrar a un tema en particular de las emociones que tiene que ver con la expresión y vivencia. Por favor. Era la Entonces, pregunta, de hecho. Uh, varias. entonces, yo estoy contigo, nos enroscamos y nos empezamos a enojar y te quiero matar, o te quiero decir, o te quiero... Varias opciones. Reprimir, negar. No bueno, no bueno. No. Usted no lo haga. Malo, 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 malo. ¿Cuál es la invitación? Es aplazar. Como adultos podemos aplazar nuestras emociones. Podemos reprimir y negar, pero no es tan saludable, ¿cachai? Después somatizo, me quedo pegado, no logro integrar, etc. Cuando soy capaz de aplazar, estoy hablando de una psique madura. No voy a explotar en rabia en la reunión con el jefe, pero Claro, cuando llegue a mi casa voy a romper guías de teléfono. ¿Cachai? Que antiguo el comentario, yo creo que ya no existen, pero o, o voy a patear cojines, o voy a tirar tomates contra un muro. voy a Ojo, salir a correr. o voy a salir a correr, o voy a hacer deporte, etcétera. Pero ojo, cuando yo expreso mis emociones de manera saludable, no me daño ni a mí ni al otro. Una cosa es que yo te diga, es que Sole, tú, bla, bla, bla. Y otra cosa es que yo te diga, Sole, ven para acá, tengo que contarte una cuestión que me da un montón de rabia. Te invito a acompañarme en mi rabia o te echo mi rabia encima. Echándote mi rabia encima, sí, pues este violento. ¿Por qué? ¿Con qué tenemos que tener ojo? Es con que el mundo emocional, todo lo que pasa de aquí para adentro, es mío. Pero para afuera, Lo que a mí me pasa es que tú, Sole, no, eso es mentira. Lo que a mí me pasa es lo que a mí me pasa. Frente a un mismo estímulo, tres personas pueden reaccionar distinto. Uno con miedo, otro con pena y otro con enojo. las Entonces, tres válidas. ¿de quién es la responsabilidad sobre esa reacción emocional? De quién la vive. Entonces, no puedo andar tirándole mis emociones al otro así, así como así. ¿Cachai? Hay una responsabilidad afectiva. Esa es qué bonito, esa frase me encantó. Responsabilidad afectiva para poder expresar.
O sea, cuando expreso mi emoción, tengo que tener ojo con mi responsabilidad afectiva. Qué lindo me encanta. La responsabilidad afectiva tiene varias implicancias. Una de ellas es mi expresión de emociones y no endosársela al otro porque podría dañar eventualmente al otro. Otro aspecto de la responsabilidad afectiva tiene que ver con si yo conozco cuál es la herida del otro o el otro me confió cuál es su herida, la voy a cuidar. Otro aspecto de la responsabilidad afectiva tiene que ver con la continuidad. Hoy día te digo que te quiero y que buena onda y que sí, que veámonos, que y mañana desaparezco. Qué buen punto, ya. Sí, pues. Sí, Responsabilidad afectiva tiene que ver con la responsabilidad sobre la expresión de mis emociones, tiene que ver con la herida personal y del otro, y tiene que ver con, creo que, no sé cómo se dice, pero es como ghosting o que es como ese abandono sistemático del otro. ah, ¿Cachai? Hoy día te prometo la luna y mañana yo me fui a Marte. No, pues no me prometa la luna. Ah, pero es que yo en ese momento estaba súper emocionado y súper ilusionado de que nos íbamos a amar para siempre. Bueno, conózcase usted mismo, vea cómo son sus ciclos y sus ilusiones y no las ande depositando en les otros. Si usted anda claro. jurando amor por la vida, está creando ilusiones. Entonces, mírese para adentro y cache que eso tiene que ver con usted. Por eso le llamamos responsabilidad afectiva. Entonces, eso dice la media también. Eso me gustó. La responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Porque responsabilidad afectiva, responsabilidad sexual, como adultos tenemos hartas responsabilidades. Claro, ¿Y cuál es así la como, principal responsabilidad como adultos? Conócete a ti mismo. sí, obvio que sí. Qué buenísimo, me encanta. Cuando tú seas Oye, constituyente, deberías ponerlo en la Constitución. Todo ser otro, humano que habite en Chile debe tener el deber de conocerse a sí mismo. uy, sí, parece tan fácil decirlo, ¿no? Pero es un constante aprendizaje, porque Sí. además vamos cambiando, o sea, más que cambiando, vamos transformándonos en nuestras relaciones, en nuestra vida, con nosotros mismas y con otros. Nos vamos transformando todo el tiempo, entonces ese conocerse a sí mismo es constante. Ahora, la diferencia es cuando uno tiene esa conciencia de estar mirándose, ¿no es cierto? Es Claro, porque tiene como que haber una conciencia de estarse mirando y además de estarse actualizando con uno mismo para actualizar las relaciones. y ahora, en ese sentido, porque, oye, es que impresionante, Enrique Silva, de las Mercedes, De que ya Guadalupe. de Guadalupe, el Santísimo Socorro, que estamos ahí, un poquito impresionante, y vamos a la pregunta dos, ya la tercera, que dicen aquí, eh, habría que cambiar la educación desde el jardín infantil. Uy, aquí tenemos personas, sí, porque la educación emocional debiera estar en el currículo educativo desde la primera infancia, de todas maneras, estamos súper de acuerdo con la verdad. Ya sabes, Completamente. cuando seas constituyente, al currículum del jardín de infantes, meditación y educación emocional que incluya responsabilidad afectiva. Bueno, nosotros con Lidera Mujer estamos haciendo educación emocional para las ingenieras de la USAID. Está lindo, lindo, lindo ese proyecto, precioso, precioso, precioso. Cada día que hacemos un capítulo nuevo es un día más bonito. Eh, Antes de que terminemos, Enrique, yo creo que nos quedan un montón de cosas por hablar sobre el tema de las emociones porque es tan grande como nosotros, o sea, como las personas, digamos, tan complejo y tan profundo que podríamos estar hablando varios lives más. Pero recordarles a todas las personas que están conectadas hoy día y las que nos van a escuchar después que el próximo martes vamos a estar con Enrique hablando de autoestima, o sea, Temazo. un súper mega temazo que está obviamente conectado con las emociones. Para ir
cerrando antes de que podamos ver alguna pregunta del público, ¿cuál es tu, o hazme alguna recomendación para la gente que todavía no está en este camino de reconocer sus emociones o que todavía es un tema un poco ajeno o que les cuesta acercarse? ¿Cuál sería tu recomendación como el desde, como para ir avanzando? Siéntase, obsérvese, no se juzgue, exprese y luego conceptualice. Siempre es igual, al revés, sí, que siempre al revés. Porque, Siéntase, obsérvese, no se juzgue, exprese y luego conceptualice. Ese es súper, mi, y caben son 5 pasos, ¿cachai? Obsérvese, no se juzgue, etc. harto Por observarse, harto harto observarse, observarse, sí. decía, si estoy sintiendo rabia tantas veces, porque sí, algo me está mostrando esa rabia que tengo que mirarme para adentro, algo mío está ahí, no de afuera, ¿no es cierto? Es como cuando uno habla mucho de las otras personas o le echa la culpa al integrado es porque en el fondo es algo tuyo que está apareciendo y que uno tiene que mirarlo y hacerte cargo. Porque claramente se repite, es como cuando uno sueña con algo que está mostrándose. Y ahí nos ponemos a revisar las heridas que han habido en la vida y además nos ponemos a revisar eh, qué creemos sobre la vida, porque de acuerdo a cómo pensamos es como nos emocionamos. Ay, qué lindo esto, sí. Entonces, claro, y como el pensar construye realidades, podemos construir una realidad amorosa, por ejemplo. Podríamos, ¿no es cierto? Como nosotros que nos queremos tanto, Enrique, No solo oye, podríamos, además queremos hacerlo. ese tema, ¿no es cierto? El querer Sí. y el poder. O sea, podemos porque identificamos el amor en nuestro trabajo, por ejemplo, en nuestras relaciones, y queremos porque nos gusta, porque sabemos lo beneficioso que es, porque lo disfrutamos. Yo por lo menos amo mi trabajo y sé que tú también, y se te nota cuando lo entregas así, de esta manera, conversando con los temas de Libre Mujer, se te nota por los poros. O sea, a pesar de que estés allá en México y yo aquí en Santiago de Chile, yo creo que traspasamos también ahí al sur, al norte, para todos lados, ¿no? Sí, absolutamente. Súper invitados, invitadas y invitades para la próxima conversación. Vamos a hablar de autoestima, la vamos a definir, porque siempre nos referimos a la autoestima como algo así como en el aire. No, ya. ¿Qué es la autoestima? ¿De qué depende? ¿Qué hacemos con esto? Pongámosle tierra al tema de la autoestima de una vez por todas y dejemos de andar. No, es que yo tengo mala autoestima. ¿Quién te dijo? ¿Y por qué lo crees? ¿Y cómo? Buenísimo, Definamos. Súper. me encanta. Enrique, te adoro con el alma, tú sabes. Te mando un besote y un abrazo gigante. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos y todas que estuvieron hoy día, todos. Y a ti, Enrique, por supuesto. Nos vemos el próximo martes con súper cariño y nos están mandando de acuerdo a cómo pensamos y cómo nos emocionamos. Claro, todo el rato. Sí, Jocelyn. Me encanta que hayan participado, chiquillas. Jocelyn, María Esther, Beatriz, mira la Vera, nos manda un corazoncito, Mara, un besito para ella también. Todas las chiquillas que están ahí, gracias, gracias. Nos vemos el próximo martes y un abrazo para ti de nuevo, Enrique lindo, hermoso. ¡Mua! Chao, chao. Chao, chao.